Bueno, sean bienvenidos al quinto semestre de inglés. Vamos a iniciar con este tema. Este será el primero del primer parcial y por supuesto del semestre. El tema es Review of Modal Auxiliaries. Comenzaremos con los modal verbs. Tenemos que conocer qué son para poder usarlos. No es otra cosa más que verbos modales, tenemos distintos. Y bueno, los usamos antes de las formas base de otros verbos. Es decir que estos verbos no se han conjugado, por eso están en la forma base. Y los verbos modales les van a agregar cierto significado a estos verbos principales en el enunciado. Debemos conocer, por supuesto, la sintaxis. Esta sintaxis la tenemos explicada aquí en este cuadro. Del lado izquierdo tenemos la forma y del lado derecho la sintaxis como tal. Y pues bueno, vamos a empezar con el afirmativo. Debemos tener un sujeto, después el verbo modal auxiliar, después el verbo en su forma base y por último el complemento. En el negativo es básicamente lo mismo, pero entre el verbo modal y el verbo base debemos ponerle el not. Y por último en el interrogativo. Aquí va a cambiar de lugar. Primero va el verbo modal, después el sujeto, luego el verbo en la forma base y por último el complemento. El primero de los modal verbs que vamos a ver es must. Este se usa para hablar de una obligación fuerte, una prohibición, una necesidad fuerte y también una certeza casi absoluta. Aquí tenemos tres ejemplos, uno en cada forma para poder explicar la anterior. El primero dice, You must go to the doctor if you feel sick. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que debes ir al doctor si te sientes enfermo. En el segundo, Giovanni must not do exercise because he has a backache. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Giovanni no debe hacer ejercicio porque tiene un dolor de espalda. Y por último, must she spend too much money if she has just lost her job? ¿Debe ella gastar mucho dinero si apenas ha perdido su trabajo? En algunos casos como en este podemos usar ya sea la forma completa o la forma de contracción. Aquí podemos verlo del lado izquierdo la forma completa y del lado derecho la forma de contracción. No con todos vamos a poder realizar esto, pero pues sí con alguno de ellos. Entonces es lo mismo que yo diga must not a que yo diga mustn't. Esto únicamente en contracción en negativo, ya que no contiene contracción en afirmativo. En otros casos sí podemos encontrarla. Continuamos con should. Este se usa para hablar de sugerencias o consejos, también para dar una obligación suave o también para explicar que hay un alto nivel de certeza. En nuestros ejemplos, They should put a bandage on their fingers, they have a cut. Entonces, ellos deberían ponerse un curita, una bandita en sus dedos. Ellos se cortaron. We should not stay up late tonight. We have an exam tomorrow. Entonces, nosotros no deberíamos desvelarnos esta noche. Tenemos un examen mañana. Y en la tercera, Should I follow your directions? ¿Debería seguir tus direcciones? En este caso también contamos con la contracción en su forma negativa. En la forma completa, should not, y en la forma de contracción, shouldn't, siendo exactamente lo mismo. Yo puedo usar una u otra. Seguimos con may. En este caso se usa para hablar de posibilidad, también para hablar de un permiso o para una petición cortés. En nuestro primer ejemplo, It may rain in the afternoon. Puede llover en la tarde. Después, You may not listen to music in class. Entonces, tú no puedes escuchar música en clase. Y por último, May I answer my cell phone? My mom is calling. ¿Puedo contestar mi celular? Mi mamá está llamando. Continuamos con might. Este se usa para hablar de probabilidad. Y tenemos como ejemplos. The blue one might be the impostor. Entonces decimos que el azul podría ser el impostor. Después decimos, Michael wasn't in the laboratory. He might not see the killer. Entonces, Michael no estaba en el laboratorio. Él no podría ver al asesino. Y por último,
Might this be the key? ¿Podría ser esta la llave? Enseguida continuamos con could. Esta se usa para hablar de posibilidad, habilidad pasada y también para una petición cortés. En nuestros ejemplos tenemos: Jake could go to the bank to cash the check after work. Entonces, Jake pudiera ir al banco para cambiar el cheque después del trabajo. Enseguida, when I was a kid, I could not read more than 2 books a month. Entonces digo que cuando era un niño, no podía leer más de 2 libros al mes. Y por último, could you help me with my homework? ¿Pudieras ayudarme con mi tarea? Y bueno, después de algunos que ya vimos anteriormente, que no tienen contracción en negativo, este sí la tiene. La forma completa es could not y la forma en contracción es couldn't. Como ya lo hemos mencionado, yo puedo usar cualquiera de las dos. El siguiente verbo modal en nuestra lista es can. Este se usa para hablar de habilidad, de posibilidad y también de una petición que en este caso es informal. Nuestros ejemplos: Our team can win if they study. Entonces, nuestro equipo puede ganar si estudian. En el siguiente, Scientists cannot explain the origin of life. Entonces decimos que los científicos no pueden explicar el origen de la vida. Y por último, Can you lend me some money? I forgot my lunch. ¿Puedes prestarme dinero? Olvidé mi almuerzo. Bien, aquí vemos que can por supuesto que tiene una contracción en negativo. Pero bueno, tal cual lo vimos en el ejemplo anterior de los científicos, cuando usamos la forma completa, no hay que ponerle un espacio entre el can y el negativo, sino que tiene que ir junto, y decimos cannot. Y la forma de contracción, pues bueno, sería can't. Yo puedo usar cualquiera de ellas para hablar en mis enunciados, pero debo tomar en cuenta eso, no hay que separarlo, siempre tiene que estar junto. Nuestro siguiente verbo modal es would. Este se usa para hablar de invitaciones, peticiones corteses y también para lo que conocemos en español como pospretérito. Aquí decimos que le ponemos la terminación ria a los verbos. En nuestro primer ejemplo, The travel agent will charge an extra fee for the trip. Entonces el agente de viajes cargaría algo extra al viaje. El siguiente, Jacob and I would not talk to you if you were a cheater. Entonces digo que Jacob y yo no te hablaríamos si fueras un tramposo. Y por último, Would you like to come with us? We are going to the cinema. ¿Te gustaría venir con nosotros? Vamos a ir al cine. En este caso yo puedo tener 2 tipos de contracciones. Como podemos ver del lado izquierdo, la contracción en negativo es wouldn't, siendo la forma completa would not. Y también puedo tenerlo en afirmativo. El ejemplo que puse es con he. He would, que es la forma completa, y en contracción he'd. Pero por supuesto esto lo puedo usar con cualquier otro pronombre. Puedo decir I'd, you'd, etc. Bien, ahora quise dejar el have to al final porque este es muy especial. Si bien es un verbo modal, tenemos que usarlo de acuerdo a las reglas de presente simple, en donde pues tenemos que hacer uso de auxiliar. Y que bueno, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Este lo usamos para hablar de obligación, necesidad o una falta de necesidad en el caso opuesto. En el primer ejemplo, Sam has to check the lights. I think they are not working well. Entonces digo que Sam tiene que revisar las luces. Pienso que no están funcionando bien. Entonces, como pueden ver, tenemos has, que es la forma en la que se conjuga el verbo have para la tercera persona, que es Sam. Entonces debo seguir esas reglas del presente simple. Después digo, you do not have to pay for the trip. Entonces, tú no tienes que pagar por el viaje. Aquí estamos usando el auxiliar do, porque pues bueno, la persona es you, es la segunda persona. Debo usar el auxiliar do, que es el correcto en presente simple. Y por último,
Does Hugo have to wear a costume for the party? Ajá. ¿Tiene Hugo que usar un disfraz para la fiesta? Y de nueva cuenta, aquí uso el auxiliar does, que es de presente simple, porque estoy hablando de una tercera persona. Y bueno, para ver las contracciones, por supuesto que tenemos que ver lo que pasa en presente simple. Aquí, bueno, en la primera parte tenemos la contracción en negativo. Tenemos que recordar que el auxiliar es does en tercera persona y para las demás es do. Después debo poner el not y luego el have to. Entonces queda en la forma completa does not have to y do not have to. Cuando yo quiera hacerla en contracción, pues sería doesn't have to y don't have to. En el caso de la contracción en afirmativo, que es la que sigue, pues puedo tener ya sea el have o el has. El has, que es para la tercera persona, y have para las demás. Puedo decir I have to o he has to, dependiendo de nuestro pronombre. Y bueno, en la forma de contracción, I've to o he's to, y así lo puedo usar con los demás. Ahora bien, una vez que ya conocemos el tema, es momento de ir a el Student's Book. En este caso son las páginas 15, también la 16 y la 17. Para la página 15 el tema es Modals, que es el que acabamos de revisar. Los ejercicios son el C y el D. Y para las páginas 16 y 17 es Digital Citizenship. Los ejercicios son E, F, G y H. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro primer video. Nos estamos viendo en el siguiente.